Eh, Les cuento un poquito qué es el derecho internacional. O cuéntenme ustedes a ver qué es el derecho internacional. De a uno, por favor, ¿eh? Porque si hablan todos a la vez, vieron con el Zoom, Buen día, profe, ¿qué tal? Yo tengo un ¿Cómo te negocio, va? yo Jan, tengo tu una nombre. idea, Ian, sí, Ian Puglia. Yo tengo una idea más o menos del derecho internacional como un derecho que yo creo que es el que se trata en las organizaciones, organismos internacionales, que es el que interpela a países que los avala, digamos. En este caso Argentina, Chile, con el tema de ONU, por ejemplo, de la Organización también de las Naciones Unidas de América, si no me equivoco. Bueno, Argentina, sin embargo, tiene un montón de tratados internacionales que están como jerarquía constitucional en la Constitución. Los de ONU, los de Derechos del Niño, el Tratado de Estambul, el Tratado de Japón, de los derechos ambientales. Yo creo que está referido a eso el derecho internacional público. Bueno, algo de eso sí, Jan, vamos a ver. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Quién más puede decir algo de nuestro derecho internacional? Hola, sí, ¿me escucha, profe? Ahora de repente veo que se apagan todas las cámaras, me quedan solo fotos, nombres. Hola. Sí, Cristian, dale. Sí, hasta donde entiendo vendría a ser un conjunto de normativas, ¿no? De que los países se integran en convenios o tratados, en teoría, para, no sé, para regular ciertas costumbres internacionales y también tiene sanciones también para los países que incumplen con los mismos tratados que se comprometieron a cumplir. Bien, sí, 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 sí. Hay costumbre, hay tratados, hay organizaciones internacionales, como decía Ian. Es, eh, es derecho. Vamos a ver derecho, vamos a ver una materia de derecho, vamos a ver una materia de ciencia política, sociología, historia. Vamos a ver derecho, vamos a ver normas jurídicas de esta materia. Sí, profe. Sí tendría, por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos y todo eso, por lo menos acá en Argentina, que son de jerarquía constitucional, también se puede aplicar en casos particulares dentro de los países o dentro de un Estado, sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver normas jurídicas. Vamos a ver derecho. Y como tal, hay derechos y hay obligaciones, ¿no? Estas dos caras como de la misma Claro. moneda. Derechos y obligaciones. Lo que les pido siempre que cuando lean, escuchen el material, vean el material, vengan a los encuentros, traten de sacarse un poquito de encima el derecho interno. Porque, porque el derecho interno no tiene mucho que ver con nuestro derecho internacional. Entonces, a veces uno trata de, de abordar el estudio o tratar de llegar a algunos institutos del derecho internacional desde el derecho interno, ¿no? Como pensando desde el derecho interno y no llega, se queda a mitad de camino. Bueno, porque el objeto y los sujetos son distintos. Es derecho, son normas obligatorias, jurídicamente vinculantes, pero tanto las normas como los sujetos a los cuales obligan esa norma son distintos a los del derecho interno, con lo cual se nos abre un nuevo panorama, una nueva ciencia, si quieren decirlo, pero es derecho. Son normas jurídicas obligatorias cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad y la imposición de una sanción. Sí, Julio, ¿querés comentar algo? Sí, sí, antes, pero bueno, a mí siempre tengo mala conexión y se me congela. Pero bueno, no, agregar un poco lo que dijo usted recién, profesor, que para mí el derecho internacional es un conjunto de normas donde los países han firmado tratados entre ellos y deben respetar, tienen derechos, como bien dijo usted, obligaciones con respecto a ese tipo de normas. Y lo que decía el compañero, ¿no? Los tratados de derechos humanos, los 13 tratados que hay
a nivel supremacía constitucional, los derechos del niño, los derechos del hábitat, pero yo entiendo, como bien dijo usted, que no, no es el derecho interno, es el derecho entre los países que están adheridos a esa convivencia entre ellos para de esa forma tener un marco legal donde moverse, ¿no? Bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, básicamente, ¿puedo decir algo? Miriam Lo Krimer. que, Bueno, lo que quiera. no, gracias. No, básicamente es regular los conflictos entre los estados. ¿Sí? Sí, En sí, esto se sí, basa. claro que sí. Es una rama del derecho internacional, sí, la regulación de los conflictos. Hay más. Sí, Y por cada vez, supuesto. a medida que avanza el derecho internacional, cada vez abarca más ordenamientos jurídicos en el ámbito del derecho internacional. Nosotros hablamos, por lo menos la materia la vamos a abordar desde un moderno derecho internacional, ¿sí? Porque el derecho internacional existe desde que existen, no tanto, digamos, pero para mí desde que existen estados, ¿no? Desde que existe la figura del Estado moderno, hay derecho internacional. El histórico, el clásico, si quieren, derecho internacional público, regulaba relaciones en estados, aunque eran los únicos, si quieren, sujetos en el ámbito del derecho internacional. Esta evolución, esta regulación de las relaciones entre estados fue desarrollándose, fue consolidándose hasta el día de la fecha. Pero hay un antes y un después en este derecho de gentes o derecho internacional clásico o un derecho internacional moderno, hay un antes y un después en el siglo pasado, ¿no? En el comienzos del 1900, mediados del 1900, hay sucesos, acontecimientos, nosotros los llamamos fuentes materiales, que modifican la composición de las relaciones jurídicas entre los estados. El primer gran acontecimiento es la Primera Guerra Mundial. El segundo es la Segunda Gran Guerra. Estos dos acontecimientos modifican y cambian el paradigma, ¿no? Hay un cambio paradigmático, sobre todo, luego de finalizada la Segunda Gran Contienda bélica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalizada la primera, allá por el 1919, surge, firmado el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, surge un intento de una organización internacional, que es la conocida como Sociedad de las Naciones, ¿no? Es la antecesora directa de la actual ONU. Esta organización, creada en el 19, no termina de consolidarse, ¿no? Tenía ciertos disvalores que no terminaron de consolidar una estructura que permaneciera en el tiempo. No tuvo los apoyos y las anuencias correspondientes, periodo entre guerras, surgimiento de factores que hacen la consecuencia o que llevan a la consecuencia de la Segunda Guerra. Finalizada la Segunda Guerra, ahora sí, 1945, surge la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Y a partir de ahí nosotros estudiamos un moderno derecho internacional, desde 1945, desde el surgimiento de esta nueva organización, porque como yo les decía, hay un cambio paradigmático. Y cuando ustedes tomen la carta de la organización, la carta de la ONU, empiecen a leerla de a poquito, van a encontrarse con las primeras lecturas, el preámbulo, nosotros los pueblos.
Artículo 1 y artículo 2, propósitos y principios, ¿no? ¿Para qué se crea esta nueva organización y cuáles son los principios que van a regir esta nueva organización, esta nueva estructura jurídica? Y la creación de la ONU por voluntad soberana de los Estados conlleva la existencia de una nueva institucionalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Significa que los Estados se van a continuar relacionando entre sí, pero esa relación va a tener el paraguas, el auspicio, la estructura institucional jurídica de la Organización de Naciones Unidas. Hoy hablamos ya, algunos compañeros dieron una definición de derecho internacional. Nosotros no hablamos tanto de conjuntos, ¿no?, de leyes o de tratados aislados que regulan algún tipo de relaciones jurídicas, sino hoy en día, a partir del 45, hablamos de un sistema, porque ya es un todo sistémico, hablamos de un sistema de normas que regulan las relaciones jurídicas entre los distintos sujetos del derecho internacional a fin de adquirir derechos o contraer obligaciones en el marco de este sistema jurídico internacional. Entonces, como les decía, hablamos de un sistema, ¿no? Ya las distintas normas jurídicas del derecho internacional se relacionan todas entre sí. ¿En el marco de qué? En el marco de un nuevo sistema jurídico que está creado por la Organización de Naciones Unidas. Y en este sistema que empieza a existir a partir del 45, no solo vamos a encontrar estados, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, no solo vamos a encontrar estados vinculándose jurídicamente entre ellos, sino que también vamos a encontrar otros sujetos de derecho internacional. Vamos a ver las clases siguientes a qué nos referimos. Pero váyanse con la idea de que no solo hay estados. ¿Y para qué se relacionan jurídicamente los estados y los otros sujetos? Para adquirir derechos y contraer obligaciones en un ámbito internacional. ¿Y por qué les decía yo que a partir del 45 hay un moderno derecho internacional? Bueno, el surgimiento de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, hace a la existencia de una nueva, como yo les decía, estructura, una nueva institucionalidad jurídica. Pero no solo eso, sino que los estados, a partir del 1945, establecen, para con ellos mismos, dos obligaciones jurídicas que son fundamentales en el marco del derecho internacional. Hoy, estas dos obligaciones jurídicas ya tienen el carácter de normas imperativas, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia durante la carrera de normas imperativas y normas dispositivas? ¿No? Las dispositivas se pueden disponer, de ahí el nombre, digamos, se pueden cambiar, modificar los derechos dispositivos, y los imperativos, ¿no? Los derechos, no. Hay una imposición. Bueno, y hay dos obligaciones jurídicas en el marco del derecho internacional moderno que ya tienen hoy en día, después de tantos años, el carácter de normas imperativas. Y ustedes, cuando empiecen a adentrarse en la lectura de la Carta de la ONU, van a encontrar en el 2.3 y en el 2.4 de la Carta. Artículo 2.3 y artículo 2.4.
¿Qué dicen estos dos artículos, o en realidad este artículo con estos dos incisos? Bueno, el artículo 2.3 establece la obligatoriedad de la solución pacífica de las controversias como obligación de medios y no como obligación de resultados, lo vamos a ver más adelante. Y el 2.4 establece la abstención, que es una prohibición, la obligación negativa, la abstención en el uso de la fuerza contra la soberanía o integridad territorial de algún otro Estado. ¿Qué implica esto? Implica que los Estados, a partir del 45 y como obligación jurídica, ya no pueden más utilizar la fuerza armada, a eso se refiere la utilización de la fuerza, en las relaciones jurídicas entre ellos. Y ustedes ya estarán pensando, bueno, pero de Siria tiran bombas y en Israel y ahora están en Afganistán. Bueno, vamos a poco. Bueno, les estoy introduciendo la materia, les explico el deber ser, las normas jurídicas, después vamos a ver qué sucede, ¿no? En la vida real, por así decirlo. Pero vamos a poquito. Estamos en 1945. Primera guerra, intento de organización, no se puede. Segunda guerra, nazismo, holocausto, 60 millones de muertos, todo lo que ustedes conocen, y si no conocen, los invito a que lean un poco más sobre ese tema tan apasionante y tan terrible. Segunda guerra, se firma San Francisco, en Estados Unidos, octubre de 1945, la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Crea la organización no existía, antes se crea en el 45 y establece estos dos grandes principios del derecho internacional. Solución pacífica de controversias, como obligación de medios, y una abstención, una prohibición del uso de la fuerza armada, en las relaciones jurídicas entre los Estados. Esto me lleva a una consolidación dentro del derecho internacional como sistema jurídico, de dos pequeños subsistemas. O sea, si estuviéramos en clase, haríamos el pizarrón, ¿no? Un redondel, un gran sistema del derecho internacional que está conformado por dos subsistemas, dos pequeños círculos concéntricos dentro de este sistema jurídico de normas. El derecho internacional como sistema está conformado por el subsistema de coordinación, ¿cómo suena? Y el subsistema de la cuasi-subordinación. ¿Qué implica esto? Implica que el subsistema de coordinación si quieren, enmarca casi la totalidad, el 99%, por así decirlo, de las relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho internacional. ¿Qué implica esto? Implica que los sujetos de derecho internacional se relacionan jurídicamente entre sí de una manera voluntaria. Por eso, de ahí el nombre, coordinan entre ellos las relaciones jurídicas que quieran entablar. Ya nadie puede imponerle a ningún otro sujeto, a ningún otro Estado, si quieren llevarlo a algo más concreto para ustedes, ya nadie puede imponerle a ningún otro sujeto, a ningún otro Estado, una obligación jurídica. Los Estados, los sujetos, entre sí tienen que coordinar sus relaciones. Subsistema de coordinación.
Los estados, los sujetos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que coordinar. Si no coordinan, no hay un vínculo jurídico entre ellos. Pero hay un supuesto, si quieren, perdón, el sistema, ya que estamos con la carta, el sistema de coordinación, pueden relacionarlo con el artículo 2.1 y 2.7 de la carta. Este artículo 2 son los principios de la organización. Tiene 7 incisos, ¿no? Yo los mencioné casi todos. Bueno, el 2.1 de la carta habla de la soberanía de los estados, ¿no? La igualdad soberana de los estados, vamos a verlo también más adelante. Y el 2.7 habla de el principio de no injerencia. ¿Qué significa esto? Bueno, también vamos a verlo más adelante. Pero recuerden el 2.1 y el 2.7 en el marco del subsistema de la coordinación. Bien. ¿Principio de qué? ¿El segundo? De no injerencia. No injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Y me quedaba el otro, el subsistema de coordinación. Perdón, el de cuasi subordinación. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los estados, como yo les decía, son soberanos, 2.1 de la Carta, y se relacionan jurídicamente entre sí si los estados así lo deciden, ¿no? Es voluntaria esa coordinación. Sin embargo, hay un supuesto en el cual perdón, los estados deben subordinar su voluntad soberana a la imposición de otro sujeto. Y esto es novedoso para el derecho internacional. Esto no existía antes del 45. Hay un supuesto en los cuales hay una organización, que es la ONU, que le impone a los estados el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Sí? La ONU tiene 6 órganos principales, que los vamos a ver. Hay uno de esos 6 órganos principales que se denomina Consejo de Seguridad, y las resoluciones del Consejo de Seguridad para con los estados son obligatorias. Siempre, no siempre, pero gran principio, el Consejo de Seguridad es el único que le puede imponer obligaciones a los estados aún contra su voluntad soberana, y los estados deben subordinarse a esa resolución del Consejo de Seguridad. Lo vamos a ver más adelante, vamos a poco. Esto
Espérame, está buscando algo. Un segundito. Acá estamos. Esto, si quieren ir a relacionarlo con alguna norma jurídica, lo encuentran en el artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Y por qué no hablamos de una subordinación plena? Recuerden que yo dije cuasi subordinación. Bueno, ¿por qué? Porque el Consejo de Seguridad es un órgano principal de la ONU. Correcto. Que le impone obligaciones a los estados. En un contexto, que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quién crea a la ONU? ¿Y quién decide adherirse mediante justamente la adhesión o ratificación a la ONU? El propio Estado. El propio Estado creó la organización. Los estados firmantes originarios. Después los nuevos estados se fueron adhiriendo a la organización. Entonces, una vez que se adhieren a la organización, le dan esa potestad al Consejo de Seguridad para que en ciertas circunstancias le imponga a ellos resoluciones obligatorias. Por eso se habla de cuasi subordinación. Porque en algún momento la soberanía estadual está manifestada. ¿Cuándo? Cuando ellos deciden adherirse a la organización. Entonces tenemos, volviendo, un gran sistema jurídico de normas conformado por dos subsistemas. Sistema de coordinación, la mayoría de las veces. Siempre los estados, los sujetos, tienen que coordinar entre ellos. Pequeño subsistema de cuasi subordinación, cuando el Consejo de Seguridad le impone resoluciones obligatorias a los estados. ¿Y cuándo va a hacer esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo le impone resoluciones obligatorias? Pero si quieren relacionarlo con algún artículo, le impone resoluciones obligatorias a los estados cuando los estados violan el artículo 2.4, que ya les mencioné. El 2.4, cuando los estados usan la fuerza, el Consejo de Seguridad puede imponerle a ellos, por ejemplo, el cese del uso de la fuerza. Y no solo el cese del uso de la fuerza, sino que más adelante, si los estados no cesan, no finalizan el uso de la fuerza, puede decidir el uso de la fuerza para con ese estado. Y ahí vemos un poquito cómo empieza a jugar este nuevo marco jurídico en el derecho internacional. Los estados son soberanos. Surgen nuevos sujetos. Por ejemplo, la ONU es un sujeto de derecho internacional. Los estados y los nuevos sujetos se relacionan jurídicamente entre sí en el marco de coordinación. ¿Por qué? Porque los estados voluntariamente deciden relacionarse jurídicamente. Pero tienen que relacionarse jurídicamente 2.3 y 2.4 en forma pacífica y haciendo una abstención en el uso de la fuerza. Sistema de coordinación. Si así no lo hacen, surge el sistema de cuasi subordinación en el cual el Consejo de Seguridad puede imponerle obligaciones jurídicas a los estados. Este juego, este peso y contrapeso de derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional es lo que vamos a ver todo este cuatrimestre. Este es el título, esta es la presentación oficial, si quieren. Esto para que ustedes se grafiquen cómo funciona hoy el derecho internacional. A partir de ahora lo que vamos a ver es justamente cómo se mueve, cómo interacciona, cómo juega esta primera pantalla que yo les acabo de presentar. Profesor, una consulta. Llevado a la hora, ¿no? El Consejo de Seguridad interviene en los conflictos donde los estados no se ponen de acuerdo y una especie de coacción, de fuerza, interviene en ellos.
por ejemplo, lo que está, como usted nombró, que lo que está pasando en Afganistán, lo que pasó anteriormente. El Consejo de Seguridad, si lo determina, vamos a ver más adelante, capítulo 7 de la Carta, artículo 39, el Consejo de Seguridad, si lo determina, puede intervenir. No en cualquier supuesto. En algunos supuestos que están codificados. Sí, puede intervenir. Pero en principio, lo que va a intentar la organización, en cabeza del Consejo de Seguridad, es cumplir con su propósito. ¿Cuál es el propósito de la organización? Y de esta nueva, si quieren, estructura, de este nuevo sistema jurídico. Artículo 1 de la Carta. Lo que siempre va a buscar la ONU a través del Consejo de Seguridad y de cualquiera de sus órganos principales es el artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1 de la Carta? Ahí buscó la carta en estos minutos que estuvimos charlando. ¿Cuál es el propósito, si quieren, fundamental de la organización? Mantener la paz y la seguridad internacionales. A eso se dedica el derecho internacional. De un montón... Shirley, ¿qué tenés ahí? Y acá dice también fomentar relaciones de amistad entre los Léelo el artículo 1, que es muy lindo, ¿vale? Bueno, dice, los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Ese es punto 1. Después fomentar... ¿Querés darlo todo? Dale. Fomentar relaciones de amistad y cooperación. No. Así que como eran 4 puntos el 1, como que quedaba como incompleto. Después dice fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Fin. A eso se dedica la organización, sobre eso trabaja el moderno derecho internacional. Eso, en resumidas cuentas, es lo que vamos a ver este cuatrimestre. Daniela, levantabas la mano creo que varias veces y nunca te dejé hablar. Sí, porque se me van ocurriendo preguntas, pero lo relacioné todo el tiempo cuando habla del Consejo de Seguridad con esto de los cascos azules. ¿Son ellos los que van en nombre del Consejo de Seguridad? Como intervención. Hay una unidad, la unidad 7 nuestra, que es una unidad muy larga, que yo la divido en 2. Que se refiere al Consejo de Seguridad y al Derecho Internacional Humanitario. Ahí vamos a ver lo que son los cascos azules, pero si querés en principio sí, son fuerzas armadas que ponen los estados. La ONU no tiene fuerzas armadas, ¿sí? La ONU tiene un edificio, todo burócratas, no hay nadie en el campo. Hay mucha gente en el campo, perdón, pero no hay fuerzas armadas. Entonces los estados proveen su instrumento militar, sus fuerzas armadas, las pone a disposición de la organización, y el Consejo de Seguridad le da mandatos. Hay distintos tipos de mandatos a lo que se llaman las operaciones de paz, las OP. Las OP, cuando empezaron a trabajar, para diferenciarse en el territorio, se pusieron cascos, los pintaron de otro color, y ahí quedó los cascos azules, y fueron como ya muy típicos, ¿no? Para diferenciarse. Se llaman las operaciones de paz. Hay distintas operaciones de paz, pero sí, trabajan bajo el auspicio y el mandato del Consejo de Seguridad
a fin de, bueno, cumplir su mandato. Tienen muchos mandatos, pero en parte sí, son de las familias, si querés, de la organización. Argentina ha contribuido mucho a las operaciones de paz en los últimos 20, 30 años. Pero Hoy hay esfuerzos. los de Argentina son blancos. Yo pensé que azules eran como... No, los cascos blancos de Argentina es otra figura. No tiene nada que ver con el derecho internacional, es parte del derecho interno. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, creo que hemos charlado bastante. Queda. ¿Quién tiene? ¿Ramón? Una pregunta, si me permite. Otro Max Heldum. No, Sí. no te estoy. La pregunta, hola, hola. Sí, a ver, espera, para que te pongo los auriculares. Hablame. Dale. No, yo tengo los auriculares puestos, son los del teléfono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Bueno, no me siento tan solo con eso de Max Headroom. Hasta ahora parece que solo vos y yo sabemos quién es. O quién fue. Yo también. Bueno. Somos tres. La pregunta en cuestión es, tal vez me estoy adelantando mucho, pero digamos, ¿cuál es el límite en tanto la obligación de los estados o las obligaciones de los estados, y cuál es el límite en tanto las exigencias de la ONU para con los estados respecto de esto, ¿no? De las obligaciones a cumplir? Porque digo, a ver, si en el punto uno de los puntos de los que mencionó Shirley tiene que ver con que los estados no deben violar determinados derechos humanos, y sabemos que hay estados partes que los violan, y aún así forman parte y no se les envía ni tropas de paz ni ninguna otra tropa. ¿Cuál es el límite a esto? ¿La no injerencia o la autonomía de determinados pueblos? ¿Ese es el límite? Y ese límite, en todo caso, ¿habilitaría la violación de derechos humanos? O sea, es un poco contradictorio. Por otro lado, si solo están obligados los países que forman parte, ¿verdad? Digamos, hay estados que se conforman nuevos y que inclusive ni siquiera llegan a tener reconocimiento de nación. Entonces, ¿qué pasa con esos estados? ¿Están obligados, pese a no formar parte, pese a estar o no reconocidos? ¿Hay una obligación inherente de determinados derechos humanos o no la hay? Medio larga la pregunta, ¿no? Pero... Sí, a ver, te estás adelantando toda la materia, desde la unidad 1 hasta la última, pero vamos a tratar de desandar un poquito, Ramón, todo eso que vos planteaste, que sí, eso es el derecho internacional, digamos, son las dudas que nos planteamos siempre, pero no te voy a dejar con tantas dudas hasta el final del cuatrimestre. El artículo 2 de la Carta, estos principios que fuimos mencionando, el 2.1, el 2.2, 2.3, 2.4, establece justamente esto. ¿Cuáles van a ser las columnas sobre las que se va a erigir todo el edificio? Y el artículo 2.1 te menciona la soberanía estadual, ¿no? Los estados son soberanos e iguales. No es que sean soberanos iguales desde el 45, lo son desde que surge el Estado moderno, como yo les decía, ¿no? El Estado moderno, algunas teorías, 1648, finalización de la guerra a los 30 años, paz de Westfalia, empieza a consolidarse el Estado moderno. Bueno, a partir de ahí los estados se tratan de reconocer como iguales. Establecen sus fronteras, ¿no? Su población, yo soy de tal estado, yo soy de tal estado, y se empiezan a relacionar jurídicamente. Esa soberanía estadual se mantiene hasta el día de hoy. Los estados son soberanos. Por eso el subsistema de coordinación es el que guía casi todo el moderno derecho internacional. Si los estados son soberanos, van a decidir vincularse entre ellos soberanamente. Si no, no se vinculan. Pero ¿qué pasa con esta soberanía, ¿no? Que tiene dos caras, por así decirlo, dos facetas? Hasta ahora venimos con la soberanía externa, ¿no? Esta relación jurídica entre iguales en el marco del derecho internacional. Pero también la soberanía le da la capacidad jurídica al Estado puertas adentro, en el marco de su territorio, o en el marco de sus ámbitos espaciales, como decimos nosotros. ¿Capacidad de qué? Capacidad de establecer sus normas, su forma de gobierno, sus poderes, su sistema jurídico. Nuestro Estado, se conforma de una manera.
¿Y por qué lo hace? Porque el Estado es soberano y decide su organización. Y la pregunta del compañero es, bueno, pero en el marco de esa estructura interna, el Estado puede hacer lo que quiere, puede violar sus derechos humanos, puede imponer normas, puede imponer normas que, puede imponer la pena capital, violar los derechos de los niños, de las mujeres, puede imponer normas que vayan en contra de los derechos humanos. No. Ahí surge el derecho internacional. El derecho internacional viene también, quizás no como el propósito del 45, pero hoy en día el derecho internacional también limita esta soberanía estadual. Los estados no pueden, en el marco de su territorio, hacer lo que ellos quieren. Hoy tenemos todo un sistema del derecho internacional que no solo regula las relaciones externas jurídicas de los estados, sino también qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer los estados dentro de sus ámbitos espaciales. El Estado no puede violar los derechos humanos de sus nacionales. Por ejemplo. Porque cuando así lo hace, o cuando así lo hizo, o cuando así lo hizo nuestro Estado, el derecho internacional viene y le dice, Estado, usted no puede hacer esto. Y no es que no puede y le tira de las orejas o le dice, no, no, usted está violando el derecho internacional. Pero, y acá lo que dice el compañero, no, pero si yo soy soberano, yo decido qué parte del derecho internacional voy a cumplir y qué parte no, porque yo soy soberano. Sí, normas dispositivas, pero hay normas imperativas, recuerdan que se las mencioné, pero hay normas imperativas que están más allá de tu voluntad. Vendría a ser, para que puedan comparar, vendría a ser un poco el orden público internacional. Hay un núcleo del derecho internacional que vos no podés violar, está ajeno a tu voluntad. Y si lo incumplís, te van a imponer una sanción. Pero ¿me van a bombardear? No. A ver, como Charlie, no bombardeen Buenos Aires. No te van a bombardear. Pero te van a imponer sanciones. Te van a imponer sanciones en el marco del derecho internacional. Y pueden llegar a imponerte sanciones en el marco de la cuasi subordinación que vayan en contra de tu voluntad soberana. Si vos incumplís de tal manera el derecho internacional, el Consejo de Seguridad, la ONU, puede imponerte sanciones aún en contra de tu voluntad. Profe, una consulta. ¿Estados Unidos está adherido a la ONU? Estados Unidos no solo está adherido, sino que es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Cuando veamos la composición de los órganos, el Consejo de Seguridad hay casi 200 estados en la ONU. Solo 5 son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quizás el órgano más importante de la ONU. Solo 5 son permanentes. Estados Unidos. Claro, o sea, no se entiende por qué no se le imponen sanciones, porque permanentemente... Le imponen sanciones, claro que sí. Claro que se le imponen sanciones. Claro que se le imponen sanciones. Y no les gusta absolutamente nada que se le impongan sanciones. A ningún Estado. Pero se le imponen sanciones. Claro que sí. Consejo de Seguridad, perdón. Estados Unidos, por un lado, por así decirlo. Reino Unido de la Gran Bretaña. Francia. Si quieren por el lado más de Occidente. Y después tienen a China y Rusia por el lado de Oriente. Estos son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 5 grandes, por así decirlo, triunfadores en el segundo conflicto armado. ¿Qué hace Francia ahí, no? Cuando había sido totalmente invadida. Bueno, algunas cuestiones de la historia hicieron que pudiera estar en el Consejo Permanente, en el miembro permanente del Consejo de Seguridad, perdón, pero ahí estamos. Eso es un poco más de historia. Hoy en día es
la norma jurídica que nos vincula es esta. Como verán, a mí me apasiona. Derecho internacional es todo un mundo para descubrir. Vamos de a poco. Esta es una primera clase introductoria. Sé que es mucho material, mucha norma, muy distinta a lo que ustedes venían viendo, a esas cosas aburridas del Código Civil, Comercial, Código Penal, todas esas cosas, ¿no? Pasamos a algo mucho más interesante, que es la Carta de las Naciones Unidas y las relaciones jurídicas en el marco del derecho internacional. Estimados, estimadas, estimades, me imagino que tienen un montón de dudas. Era la idea en la primera clase. Sean bienvenidos, bienvenidas a Derecho Internacional. Ojalá puedan acompañarse entre ustedes. Ojalá les guste la materia. Y recuerden los lunes si pueden. Si no, está todo el material colgado en el campus virtual de nuestra aula. ¿Sí? Si tienen dudas, escríbanme. Tienen mi correo. Nos vemos a la tarde, para los que de la tarde, a la noche, cuando quieran. Y si no, lunes que viene. Gracias, profe. Buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos, profe. Pórtense bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Nos vemos.